Hola, mi nombre es Alejandro Arlengui y voy a dar una serie de charlas de electrónica orientada al sonido. Habitualmente he hecho esto durante muchos años, pero siempre ante un curso con muchos alumnos, con un pizarrón, con una tiza o con un fibrón más adelante, pero nunca lo hice solo en un estudio y frente a una cámara, lo cual les aseguro que no es nada fácil. En la primera clase, que se llama Ley de Ohm, vamos a diferenciar bien las tres variables fundamentales que tiene la electricidad. Mucha gente confunde la tensión con la corriente. O sea, ¿es lo mismo la tensión que la corriente? Claramente no. Por algo tienen nombres distintos, unidades de medida distintas, pero la mayoría de la gente no logra diferenciarlas bien. Siempre dicen, ¿qué corriente tenés en el enchufe en tu casa? ¿O qué tensión tenés? ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Qué corriente o qué tensión? Bueno, para saber lo que es la corriente vamos a ir un poquitito hacia atrás, cuando íbamos al colegio secundario y veíamos en física o en química lo que era un átomo. Todos sabemos que el átomo está constituido por un núcleo que tiene neutrones y protones. Los neutrones son partículas que no tienen carga eléctrica y los protones son partículas que tienen carga eléctrica positiva. A su alrededor giran los electrones en diferentes órbitas. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Un átomo en estado natural siempre tiene igual cantidad de electrones que de protones, o sea que la carga total del átomo es cero. Los electrones se encuentran atraídos por el núcleo del átomo por una fuerza de atracción entre cargas de distinto signo, es decir, los protones positivos atraen a los electrones que son negativos y no los dejan salir de sus órbitas. Contra más cerca esté el electrón del núcleo, más fuerte será esa fuerza de atracción, y es por eso que a los electrones que están más cerca del núcleo se los llama electrones ligados y son muy difíciles de sacar del átomo, y a los que están en las órbitas más lejanas al núcleo se los llaman electrones libres, particularmente a los electrones de la anteúltima o de la última órbita, que son los electrones que yo voy a poder sacar con mayor facilidad cuando le aplique alguna fuerza externa. Bien, sabiendo esto entonces vamos a definir a la corriente eléctrica. Podemos definirla como el movimiento ordenado de los electrones libres que saltan de un átomo a otro por un material conductor, siempre tomado en una unidad de tiempo. Esto quiere decir que lo que circula por un cable o por un conductor es la corriente eléctrica. ¿Qué es la tensión entonces? Bueno, dijimos que para que la corriente eléctrica circule, yo tengo que aplicarle una fuerza al electrón para que salte de un átomo al átomo de al lado. ¿Qué fuerza es la que yo le aplico al electrón para que se mueva? Bueno, esa fuerza se llama tensión eléctrica. Entonces, la tensión es la fuerza que hace que el electrón se mueva. La tensión se mide en voltios. Volviendo al razonamiento inicial que hicimos, donde decíamos, ¿qué hay en un enchufe en nuestra casa? Lo que hay justamente es una tensión. Cuando nosotros hablamos de los 220 voltios que tenemos, por ejemplo, en Argentina, esa es la tensión que tenemos en los enchufes o en los tomacorrientes. ¿Cuándo va a haber una corriente? Bueno, va a haber una corriente cuando yo le enchufe algo. Es decir, cuando yo conecte, por ejemplo, una estufa al tomacorriente de mi pared, ahí los 220 volts de tensión van a producir que circule una corriente por el cable y por la estufa. Ahí entonces sí podemos decir que va a haber una determinada corriente. ¿Tiene relación la corriente con la tensión? Sí, por supuesto. Como la tensión es la fuerza que hace circular a los electrones, o sea, la fuerza que produce la corriente, entonces, contra mayor sea la tensión, mayor va a ser la corriente, es decir, a más fuerza, más corriente. Pero hay una tercera variable que justamente es la resistencia, que es la que define la relación entre la tensión y la corriente. Como su nombre lo dice, la resistencia indica la oposición al paso de la corriente. La resistencia es todo aquel componente en donde
se transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, una lámpara incandescente es una resistencia. Se transforma la energía eléctrica en energía lumínica. Podemos considerar una estufa como una resistencia. Se transforma la energía eléctrica en energía calórica. Un parlante podría considerarse una resistencia, donde se transforma la energía eléctrica en una energía sonora. Podría considerarse un motor una resistencia, donde se transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y así todo componente en donde se produce la transformación de la energía eléctrica en otro tipo de energía va a ser considerado la resistencia del circuito. Un circuito básico tiene que estar compuesto por estas tres variables, es decir, la tensión, la corriente y la resistencia. La tensión siempre va a estar dada en lo que se llama generador o fuente de alimentación, que es en donde se produce la fuerza que hace circular a la corriente eléctrica. Por ejemplo, una pila, una batería, un generador, un alternador. Esas son diferentes fuentes de alimentación. Ya vamos a ver que hay de continua y de alterna. La corriente eléctrica va a circular por los conductores. El circuito siempre tiene que ser cerrado, es decir, tiene que haber un conductor de ida desde la fuente hacia la resistencia y un conductor de regreso desde la resistencia hacia la fuente. Cuando el circuito está cerrado, entonces la corriente eléctrica puede circular. El circuito básico puede tener también un interruptor, que es justamente para encender y apagar al componente en donde se va a transformar esa energía eléctrica en otro tipo de energía. La ley de Ohm es la ley que justamente relaciona estas tres variables: la tensión, la corriente y la resistencia. Y nos dice que la corriente va a ser directamente proporcional a la tensión, es decir, contra más tensión o fuerza yo aplique, más corriente va a haber. Y por otro lado, va a ser inversamente proporcional a la resistencia, es decir, contra mayor resistencia tenga el circuito, menor corriente va a circular. Esa es la famosa ley de Ohm. Entonces, tendría que quedar claro hoy cuáles son las tres variables básicas en la electricidad. Por un lado está la tensión, que es la fuerza que hace circular a la corriente y se mide en voltios. Por otro lado está la corriente, que es justamente la cantidad de electrones que circulan por el circuito y se miden en amperes. Y por último está la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente eléctrica, que se mide en ohms y es el lugar en donde se transforma la corriente eléctrica o la energía eléctrica en otro tipo de energía. Bueno, si les ha gustado este video y si he sido claro, entonces les pido que le den like al video y se suscriban a este canal de YouTube. Gracias y hasta la próxima. Habitualmente estamos acostumbrados a ver a una resistencia como el componente electrónico que está en las plaquetitas con esas linitas de colores que indican su valor. Pero bueno, eso es el componente discreto llamado resistencia.